Ya está con nosotros el doctor, muy importante el tema que vamos a ver, doctor, el doctor Javier Mendoza Suárez. Él es médico especialista, geriatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, a sus órdenes. Como dije al principio, un tema tan importante. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Doctor, vamos a empezar porque estamos platicando fuera del aire tantas cosas tan importantes, tan interesantes sobre este tema. Pero, doctor, ¿qué es el Alzheimer? Vamos a empezar con esta pregunta. Sí, el Alzheimer es una enfermedad mental, sí, es una enfermedad que cada vez estamos viendo más por el cambio de, la transición epidemiológica y demográfica que estamos viviendo, o sea, cada vez más adultos mayores, es una enfermedad de adultos mayores, es una enfermedad donde el paciente o la persona empieza a tener problemas en sus facultades mentales, empieza a perder memoria, empieza a tener problemas en su lenguaje, en reconocer gente, en reconocer objetos, en hacer actividades previamente ya conocidas, en tener problemas de personalidad, en tener delirios, alucinaciones, según vaya aumentando el problema. O sea, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva que no tiene cura, tiene un manejo, ¿sí? Un manejo médico y un manejo al entorno, que muchas veces es el problema principal realmente, porque la familia muchas veces no tiene la capacidad ni socioeconómica ni educacional de cómo tratar al paciente. Que esto es muy importante, doctor, lo que decíamos hace un rato, pero también, ¿qué incidencia tenemos dentro de esta enfermedad, doctor? O sea, ¿qué tanta gente en México prevalece? ¿Qué prevalencia hay? Más o menos, desgraciadamente, como decíamos hace rato, las estadísticas no son tan fiables. ¿Por qué? Porque todavía no se diagnostica esta enfermedad. O sea, es una enfermedad subdiagnosticada, es una enfermedad que casi no se maneja en la medicina privada, pero estadísticamente hay entre 230,000, 250,000 personas con la enfermedad, y al parecer, estadísticamente, más o menos mueren 2,500 personas al año. Te digo, son estadísticas que no son muy confiables. Sí, porque decíamos que la gente a veces no quiere que dentro de su acta de defunción venga mencionado este factor, esta enfermedad como la causa de muerte, y es muy delicado, doctor. Yo creo que es muy importante la educación en este tema. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros, los médicos, hacemos diagnóstico y estadísticamente tenemos estadísticas más confiables, estadísticas donde podamos tener que realmente hay más gente de la que hay, se pueden hacer más estudios, se puede estudiar más se abre más los espacios para poder hacer investigación en torno a estos temas. Pero por lo pronto vamos a ver, doctor, algunos síntomas y algunas características importantes de esta enfermedad. Sí, bueno, es importante las personas que empiezan este tipo de enfermedades, generalmente las vamos a empezar a ver después de los 65 años. ¿Sí? Entonces, el principal síntoma o característica que tiene esta enfermedad, como dice ahí, es el trastorno en la memoria. O sea, van perdiendo la memoria. ¿Sí? ¿Qué es importante, por ejemplo, para la familia? Estas personas empiezan de repente a perder, por ejemplo, las llaves, empiezan a tener problemas, por ejemplo, para reconocer hacia dónde pueden ir, ¿sí? Se pierden de repente a no llegar a la casa, y entonces te hablan, oye, ya no sé dónde estoy, etcétera. Ahí es donde ya tienes que poner atención. Mucha atención. Hay tres cosas, además del trastorno de memoria, que son importantes. Uno es la afasia, que es el trastorno en el lenguaje. A veces el paciente o la persona, por ejemplo, quiere una pluma y te dice, oye, pásame eso. Ya no te sabe decir que es una pluma. O sea, te dice, él sabe que sirve para escribir, pero no te sabe decir que es una pluma. Muy bien. ¿Sí? O pásame estas cosas, o sea, las llaves, pero ya no te supo decir las llaves. ¿Sí? O por ejemplo, hay otra cosa que se llama apraxia, que es un trastorno en las funciones motoras ya previas aprendidas, por ejemplo, el vestirnos, ¿no? Entonces el paciente se quiere vestir y se quiere poner la camisa como si fuera pantalón. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí hay algo. O la agnosia, que es la falla en el reconocimiento.
Si tú tienes 3 hijos, Juan, Pedro y Alejandro, y te dice, y a Juan le dice Pedro, o a Alejandro le dice Juan, ¿sí? O sea, que empiece a tener falla en el reconocimiento de personas. Oye, ¿quién es esta persona? No me acuerdo de ella. Eso quiere decir que realmente hay un problema. De hecho, el diagnóstico, ¿sí? Como te decía hace ratito, es clínico. Sí. O sea, el diagnóstico es clínico. Muy bien. Pero nosotros nos apoyamos con test, como en todas las enfermedades mentales. Estos test, hay un test muy importante que se llama Mini Mental State, que es un test donde le hacemos 30 preguntas al paciente o 30 cosas que debe de hacer. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si el paciente está orientado en tiempo, en espacio, muy bien, si tiene memoria, si tiene cálculo, si tiene orientación, etcétera. ¿Por qué? Porque esas son las funciones de nuestra corteza cerebral. ¿Cuál es el problema en la enfermedad? La corteza cerebral, que es donde tenemos todas nuestras funciones mentales, se van perdiendo. Esa corteza se va atrofiando. En la enfermedad de Alzheimer se atrofia por la entrada o la incrustación de proteínas en las células. ¿Sí? De hecho, bueno, aquí en México es muy difícil, casi no se hace o no se hace. Se hace mucho en Europa, en Estados Unidos. El buscar una proteína que se llama proteína tau. Esa proteína se busca en las células del cerebro y ahí es donde tú puedes decir que realmente tiene Alzheimer. Perfecto. ¿Sí? Y la otra es la vascular. ¿Qué pasa? Se va haciendo chiquito el cerebro. ¿Sí? Se va perdiendo la masa cerebral. Tanta información, doctor, tan importante. Por lo pronto nosotros vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. No se vaya porque la entrevista continúa. Somos Expresa TV, el único canal de televisión abierta en Celaya. Y cada vez estamos más cerca de ti, siendo líderes absolutos en cobertura, llegando a 16 municipios de la región Laja Bajío. Transmitimos por el canal 15.1 a través de Easy, Total Play, Mediacom, TVR Comunicaciones, Teleradio, Megacable, Telecable y Maxicable. También nos encuentras en Facebook y YouTube como Expresa TV. Visita nuestro sitio web www.expresatv.com.mx o comunícate con nosotros vía WhatsApp y Telegram al 461-1727-436 o a través de nuestra línea directa 688-3758. Sintonízanos y exprésate con nosotros. Y bueno, amigos, continuamos con este programa y de verdad, doctor, qué importante todo lo que hemos ido mencionando hasta el momento. Hemos hablado de muchas cosas, pero fíjese, doctor, ¿qué hacemos en casa cuando tenemos a un familiar? ¿Cómo podemos nosotros conducirnos? Porque nos decía hace rato que era muy importante esta parte de las personas que están en torno a un paciente, a una persona que está padeciendo esta enfermedad del Alzheimer. Sí, claro. Como ya vimos dentro de los síntomas, pues el principal síntoma es la pérdida de memoria. Aparte del trastorno en el lenguaje, en el reconocimiento, en las actividades motoras, personalidad, alucinaciones, delirios, etc. Es bien importante el manejo familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces los medicamentos sí ayudan, sí nos ayudan, pero nos ayudan sobre todo en los temas negativos. ¿Sí? En los temas más complicados, por ejemplo, en las alucinaciones, delirios nos ayudan. Pero estos pacientes necesitan de mucha atención. O sea, ellos requieren de una atención casi las 24 horas del día, sobre todo en las etapas ya más avanzadas. Entonces, esta enfermedad, como la mayoría de las enfermedades mentales, son enfermedades que los cuidadores, el entorno del paciente es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que ver con quién contamos. A veces hay familias muy grandes, pero se cuenta con 1 o 2 hijos. Y a veces hay familias jóvenes, muy chicas, ¿no? De pocos hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarse con amigos, apoyarse con instituciones, tener horarios en los alimentos, horarios en la toma de medicamentos. Yo siempre le digo a mis pacientes, o a la familia más bien, tengan calendarios, tengan un pizarrón donde apunten sus actividades o un cuaderno donde apunten, por ejemplo, a tal hora le voy a dar de desayunar, a tal hora le voy a dar un poquito de su aseo, le voy a dar un poquito de actividad cognitiva, que es jugar memoria, jugar dominó, jugar
con ellos, dibujar, ¿sí? Que escuchen música, que vean un poquito la tele, a tal hora la comida, a tal hora dejarlos que duerman un ratito. Es bien importante no dejarlos dormir durante el día. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque luego duermen mucho en el día y en la noche no duermen. Y entonces ahí el problema no es para el paciente, porque el paciente está durmiendo. Está durmiendo en el día. Pero ¿qué pasa? Que los cuidadores no duermen durante la noche y entonces el cuidador es el que más se afecta, ¿sí? Tener un control de sus medicamentos, apoyarse con el grupo multidisciplinario que va a estar viendo al paciente, en este caso pues el médico, que puede ser el médico familiar, médico general, el geriatra, neurólogo, internista. A veces hay la posibilidad de tener enfermera en casa, hay la posibilidad, por ejemplo, de rehabilitación, hay la posibilidad, por ejemplo, de las casas de día, que ahorita con la cuestión de la pandemia ha sido complicado, pero al final de cuentas son instituciones de apoyo hacia el cuidador, hacia la familia. El cuidador muchas veces, si no lo cuidamos, también se nos va a enfermar. Ay, lo que le iba a preguntar eso, doctor, también porque fíjese que pasa a veces esa situación de que tú estás con una persona en casa que está con esta enfermedad y a ti se te empiezan a olvidar las cosas y empiezas a decir, no, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué está esta situación? Sí, los pacientes con enfermedades mentales tienden a enfermar a los otros pacientes. Sí. O sea, por ejemplo, en los asilos, en las casas de día o de estancia continua, se trata de que no estén juntos los pacientes que tienen alguna enfermedad mental con el paciente sano, porque si no, la gente empieza a tener este tipo de problemas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, al final de cuentas es una enfermedad que si no cuidamos al cuidador, el cuidador se agota. Sí, incluso hay estadísticas donde si no tenemos un buen control, el cuidador se nos va antes que el mismo paciente. Fíjese nada más, doctor, o sea, lo que nos está diciendo. Qué importante, porque eso, siempre que tenemos un adulto mayor en casa, siempre que nuestro padre ya es una persona mayor de edad, o tenemos abuelos, yo creo que es un tema que no podemos ignorar. Tenemos que estar al pendiente de estos temas. Y nos decía también algo que me llamó mucho la atención, doctor, que la nomenclatura ha cambiado, es decir, platíquenos un poquito de cómo se menciona ahora esto. Antes se hablaba mucho sobre demencia senil, ¿sí? En Estados Unidos hace unos años, 6, 7 años, salió el nuevo manual de diagnóstico clínico para las enfermedades mentales y ahora ya no se le llama demencia porque aparte era medio despectivo llamar demencia. Ahora a estas enfermedades se les llama trastornos cognitivos mayores y dentro de estos trastornos la enfermedad de Alzheimer es la número 1. Siguiendo de la demencia de tipo vascular, que es la enfermedad que le da a la gente que es diabética, que es hipertensa, que sufre multiinfartos a nivel cerebral, y la tercera, que es la enfermedad de cuerpos de Lewy. Es importantísimo el diagnóstico, ¿por qué? Porque el manejo, sobre todo medicamentoso, es totalmente diferente, ¿sí? El de cuidadores es muy parecido, aunque en algunas ocasiones el paciente se vuelve más agresivo, se vuelve más inquieto y entonces el manejo se vuelve más difícil. Doctor, ¿alguna recomendación ya para cerrar esta charla tan importante, que se nos quedan muchas cosas en el tintero por el tiempo, pero yo creo que espero que valga la pena para la gente y dar esta orientación, algo para los cuidadores, alguna página para que busquen información? Yo lo que sugeriría a los cuidadores, a los familiares, busquen a los geriatras, busquen a los médicos familiares que están, que conocen a los neurólogos, internistas. Y hay páginas y hay películas, por ejemplo, hay una película española nueva que se llama Dos Vidas, habla sobre un señor que está teniendo este tipo de problemas, está una que se llama Diario de una Pasión, hay una nueva que se llama Padre, o sea, que la Alice, puedan ver, también Por Siempre Alice, ¿sí? Así es. Hay una página de cuidadores para que la apunten, es www.cuidatecuidador.com. Y ahí vienen muchas recomendaciones, muchos tips. Entre más conozca la familia sobre cómo tratar al paciente, se le va a hacer más fácil. Y entonces el cuidador o los cuidadores no se nos van a agotar. ¿Sí? Porque al final de cuentas es una enfermedad costosa, tanto socioeconómicamente
como costosa física y emocionalmente. Exacto, y muy largas. Para todos. Son enfermedades que son duran enfermedades muchos largas, años. son enfermedades que te pueden durar hasta 20 años. 20 años, así es que mucha atención con toda esta información, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Muchas Agradecemos gracias a ustedes. Toda esta información con la actualización que nos da y todos estos tips que nos deben ayudar y esperemos, ¿verdad?, poder tener siempre presente todo esto y sobre todo compartan esta información con toda tu familia, con todos tus grupos porque vale la pena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Sí.